Todos sabemos que para que haya una buena protección se necesita un buen blindaje. Y sabemos que lo que hemos estado recibiendo son llamados, instrucciones dadas por Dios, por su palabra, también obviamente por varios expertos en el área de consejería, en el área de las escuelas de padres, y todo esto tiene que ver con un propósito de bendecir las familias, cada familia rodeada, bendecida y blindada para la gloria de Dios. Deuteronomio capítulo 7 versículos 9 al 11, si están allí dicen conmigo amén, y leen todos en alta, en fuerte voz, y así dice la palabra de Dios. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Cuántos saben que Él es fiel? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Oiga eso, pacto y misericordia, ¿a quiénes? A los que le aman y obedecen, hasta 1000 generaciones. Repitan eso fuertemente, hasta 1000 generaciones. Esta es la bendición de las 1000 generaciones. Alguna vez hablábamos una serie sobre rompiendo maldiciones generacionales y hablábamos un poco sobre esto. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Es decir, Él toma esto de una manera muy específica, muy directa, muy personal. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Antes de tomar asiento, vaya también por favor a otro texto que es clave para este mensaje. El último libro del Antiguo Testamento, que se llama el libro de Malaquías. Amén. No me voy a decir que Apocalipsis, porque eso es el último, pero del Nuevo Testamento. Ustedes son muy entendidos. Malaquías, capítulo 4. Gloria a Dios. Y leeremos en el nombre poderoso de Jesucristo. Voy a también a leer una porción en otra versión para que lo podamos analizar. Capítulo 4, los versículos 5 y 6 de Malaquías. Cuando estén allí, por favor, confirmen diciendo amén. Dice la Biblia así. Malaquías capítulo número 4 versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y que hiera la tierra con maldición. Tomen asiento dando gloria a Dios. Amén. Aleluya. Ahora voy a leer Malaquías 4, 5 al 6 en la traducción en lenguaje actual. Antes de que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Así dice esta versión. Ahora, estaremos hablando hoy sobre generaciones blindadas, la última sesión, la última parte específica de este mensaje. Y estaremos respondiendo a la pregunta, ¿qué debemos hacer para criar generaciones blindadas? Lo que vamos a hacer a continuación, especialmente, y repito, lo que aquí está plasmado, se basa, número uno, en la palabra, en la experiencia de la palabra, pero también en el conocimiento de muchas personas expertas en esta área, que han dado muchos aportes en torno a este asunto. Y esto les va a ser muy útil
porque deseamos ver generaciones que estén verdaderamente protegidas y blindadas de los ataques de las tinieblas que existen hoy día y que se van levantando cada día con mayor ímpetu, con mayor fuerza, que atacan desde arriba, que atacan desde los lados, que atacan las bases de la familia y definitivamente vienen para destrozarla, vienen para permearla, vienen para derribarla, vienen para destruirla. Es lo que la Biblia muestra, que cuando una persona no es sabia, no edifica una casa con buenos fundamentos, y la lluvia de arriba y los vientos de los lados y los ríos de abajo vienen para hacerle daño. De la misma manera ocurre hoy en día. Hay familias que se han desintegrado precisamente porque no están bien protegidas de arriba, no están bien protegidas de los lados, no tienen buenas bases, no tienen buenos fundamentos. Vienen las cosas que atacan el fundamento de la familia y acaban con todos los miembros de ella, no solo con los niños, no solo con los adolescentes, sino también con las cabezas de esos hogares, con los padres mismos. ¿Por qué? Porque hacía falta un blindaje, porque hacía falta una protección. Pero nosotros sabemos que si nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, hay una promesa poderosa de Dios, y es que si la iglesia y la familia, digan conmigo, la familia, si la familia está bien rodeada, bien cercada, bien protegida, bien blindada, usando el término de esta serie, de este mensaje, entonces definitivamente hay una promesa que nos da esperanza. Y es que si el ataque de las tinieblas viene por los lados, o viene de adelante o de atrás, o viene de cualquier índole o de arriba, la Biblia nos da una poderosa esperanza cuando dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El diablo dice: voy a destruirlos de atrás, de adelante, a los lados, de arriba, pero hay una mano poderosa que nos rodea, y es la mano de Dios. ¿Cuántos alaban y aplauden el nombre de Cristo el Señor? Aleluya. En el pasaje de Deuteronomio 7, 9 al 11 que leíamos, el Señor hace un llamado a su pueblo y por extensión a todo aquel que quiere que estos principios se hagan efectivos en su vida. Y es, número uno, conocer pues que Jehová tu Dios es Dios. Es decir, nosotros no podemos pensar como algunos dicen, mi Diosito, y lo tratan a Él hasta de forma irreverente. Y piensan que están hablando con cualquiera. Incluso hay algunos que dicen: a mí no me juzga nadie, solo Dios, como si Dios fuera un juguete. Hay gente que salen con el cuento de que a mí no me juzga nadie, solo Dios. Y la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí, yo sé que Él tiene misericordia, pero Él se la sabe de todas. A Él nadie lo puede manipular, nadie lo puede comprar, nadie lo puede engañar. No hay nada que le podamos esconder a Él. Así que eso debería preocuparnos. Pero a veces hay gente que es así, ¿no? Pero note esto: Él es Dios. Y si Él es Dios, Él es soberano. Él es el que manda, Él es la autoridad, Él es rey, Él es Señor. Él es el que tiene la autoridad sobre mi familia. También dice que es Dios fiel. Qué lindo es nuestro Dios. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Que guarda el pacto y la misericordia, pero no a todos ni a cualquiera, sino a los que le aman y guardan sus mandamientos. En otras, hay gente que dice: no, pero Dios es tan lindo, tan bueno, que Él es amor, Él es muy lindo, muy bueno, muy hermoso. Y sí, pero dicen: y por eso, aunque yo viva como viva, Él es tan lindo que Él no me va a mandar al infierno. Pero la Biblia dice que no teman a los que pueden destruir el cuerpo, porque pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma. Dice: teman más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y es Dios el único que tiene soberanía sobre ese lugar y sobre todo el universo. Ahora, en ese orden de ideas, dice que cuando alguien guarda el pacto, la misericordia, es decir, tomando los términos que tiene acá, está blindado
porque está bajo el amor de Dios, del Dios fiel, porque ha vivido bajo la obediencia a Dios, entonces esa persona tiene una promesa bendita, una promesa maravillosa, que creo que no habrá nadie aquí que se quede quieto ante esta bendición, sino que se alegra de esta bendición, y es la bendición de las 1000 generaciones. Cuando tú le eres fiel y tú como padre eres fiel, como madre es fiel, tú estás abriendo una puerta para que tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos y hasta 1000 generaciones sean benditos. ¿Cuántos padres, cuántas madres quieren que sus hijos sean benditos hasta 1000 generaciones más? Ese es el Dios de la palabra del Señor, que promete, pero las promesas de Dios tienen condiciones, ¿no? Hay gente que nos encantan las promesas de Dios, pero incluso ustedes han visto, hay un paquetito por ahí pequeñito que venden promesas de Dios, ¿no? Y a quién no le gustan las promesas de Dios, pero el detalle es que las promesas de Dios, para que se cumplan, tienen sus condiciones, y para que las familias sean benditas, entonces deben estar blindadas, y es lo que vamos a aprender hoy, que da el pago en persona al que le aborrece. Es decir, él se toma este asunto tan en serio que ni siquiera, aunque en muchas ocasiones uno ve la Biblia que él manda a los ejecutores de la palabra, a los ejecutores del juicio, que son los ángeles, él envía a los ángeles para emitir juicio. Pero cuando de familia se trata, de generaciones se trata, de naciones se trata, Dios se toma esto de manera directa. Dice: en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Alabado sea el Señor. Ahora, en un momento volveremos al último pasaje, al de Malaquías que leíamos, para que usted pueda tener en cuenta estos aspectos. Algunos de ellos, por lo menos los 2 primeros que le voy a mencionar, ya se los dije en el mensaje anterior, pero para que podamos tener una conexión, ya que les voy a hablar en esta ocasión, de 7 cosas claves que usted debe hacer como padre, como madre, según la Biblia, según los expertos en consejería familiar y en muchos materiales que expertos han hablado después de hacer estudios profundos. Es decir, no solo que eran padres, porque hay gente que son padres pero no tienen experticia. Estos, además de ser padres, hacían estudios profundos de los efectos de ciertas cosas en las familias, y entre ellos, por ejemplo, hay hasta un libro muy bueno que en parte he tomado como base muy importante, que se llama Generaciones Blindadas. Ahora, en ese sentido, tengan en cuenta esto: la primera cosa que un padre o una madre deben hacer para que sus familias estén bajo el efecto de la cobertura, de la bendición de las 1000 generaciones, la palabra clave es la obediencia. Es decir, para que la bendición se active debe haber obediencia a los mandamientos de Dios. Pero noten esto: una familia no blindada, no protegida, será una familia que anda en desobediencia. Y para decirlo en otros términos, la desobediencia es una manera de quitarle el blindaje a mi familia para que sea maldita y no bendita. Mientras que Dios quiere que tu familia sea bendita, el diablo quiere que sea maldita. Mientras que Dios quiere bendecir tu familia, el diablo quiere maldecir tu familia. Pero oiga bien, ni Dios ni el diablo, ni Dios puede bendecir tu familia si andas en desobediencia, ni el diablo puede maldecirla si andas en obediencia. Así que, amado hermano, hay cosas en el mundo espiritual que se abren a través de códigos que Dios ha determinado en su palabra. Y Dios, que es un soberano, que respeta todas las normas y las leyes espirituales, Dios no va a bendecir a aquel que no está bajo la obediencia. Por eso Malaquías dice que incluso cuando alguien anda en desobediencia, Dios mismo maldice las bendiciones de ellos. Dice: maldeciré vuestras bendiciones. ¿Por qué dije que Dios no puede bendecir? Porque se contradeciría, sería un Dios no lógico, sería contrario a la naturaleza justa de Dios. Dios no va a bendecir lo que usted está pidiendo a gritos que sea maldecido.
¿Y cómo alguien puede pedir a gritos que algo sea maldecido? Andando en desobediencia. ¿Cómo queremos blindar nuestra familia? Digan conmigo, obedeciendo los mandamientos del Señor. Esto aplica para hijos, aplica para esposos, aplica para solteros, aplica para padres, aplica para abuelos, es decir, aplica para toda la familia. Digan conmigo, quiero que mi familia sea bendecida y no maldecida. Dígalo, quiero que mi familia sea bendecida y no maldecida, pero debo andar en obediencia para que sea bendecida y no maldecida. Alabado sea el Señor. En primera instancia, ¿qué es lo que usted debe hacer? Por aquí, tanto por el primero como por el segundo punto, voy a pasar rápido porque ya los expliqué en el mensaje anterior para poder entrar en los siguientes puntos que nos corresponden para hoy. En primer lugar, en primera instancia, enséñele a sus generaciones los valores de Cristo. Los valores de Cristo. Porque hoy en día te hablan de valores, pero no son valores de Cristo, son valores de anticristo realmente. Son valores distorsionados, los valores de Cristo. ¿Dónde encontramos los valores de Cristo? Definidos en su palabra. Porque una de las cosas más importantes que pueden hacer con sus hijos es el discipulado, la enseñanza, la instrucción, y eso implica consagración, dedicación. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos al acostarte y cuando te levantes. No es un acto de vez en cuando, sino un asunto consagrado y constante. Al acostarte y cuando te levantes. Fíjese primero que Dios declara en este pasaje que lo ha de tomar primero y de tener el padre o la madre en su mente y en su mano para luego enseñarlo a sus hijos, porque nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede enseñar de lo que no ha aprendido. Necesita primero haber recibido y haber aprendido para poder dar y para poder enseñar. Y lamentablemente hay muchos padres y madres que saben más de cualquier cosa que de los valores de Cristo. ¿Cierto que sí? Lastimosamente son expertos en cualquier cosa, menos en los valores de Cristo. Segundo, debe hacerlo desde temprana edad, cuando su cerebro es moldeable. En especial la enseñanza de la palabra de Dios debe hacerse de manera sistemática. Sistemático es puntual, organizado. No es solamente leo por aquí, luego aquí en Génesis, ahora por acá en Apocalipsis y apréndase un versículo y ya no. Es algo dedicado, es algo consagrado. Usted debe enseñarle a sus hijos las doctrinas fundamentales, los artículos de fe fundamentales. Debe enseñarle los principios fundamentales. Pero si usted no conoce los principios fundamentales, ¿cómo le podrá enseñar a sus hijos esos principios? Tercero, preste atención a esto, y es que porque también deben enseñarles, y esta es la clave bíblica, no solo con las palabras, porque usted puede tener, hoy en día hasta hay manuales para enseñar. Hay instrucciones específicas con preguntas y con respuestas y muy pedagógico para enseñar. Pero no basta solo con enseñar. Diga conmigo, también debemos practicarlo. Dígalo por favor. Debemos practicarlo, porque también debemos enseñarles con ejemplo, de tal manera que si usted quiere que su hijo aprenda a congregarse y a amar la congregación, usted no puede dejar de congregarse. Y si lo está haciendo, corríjalo y vuelva a congregarse. La congregación es una salvaguarda que usted tiene a favor de sus hijos. Es un blindaje especial, es una protección especial. Hay algunos adolescentes, algunas personas que luego ellos y algunas veces sus padres me han testificado y me dicen: yo tenía esa manera de pensar, en el colegio estaban diciendo eso, el profesor enseñaba eso, pero usted enseñó a esto, el maestro enseñó esto y entendí cómo responder a eso. Es decir, ellos vienen y reciben un blindaje, una capa de protección. Pero cuando
Esto se ignora, obviamente son familias desprotegidas. Note esto, algo importante: la congregación es una salvaguarda que usted tiene a favor de sus hijos. Nada es más hermoso, y lo digo como un testigo de esto, nada es más hermoso que ir a la congregación juntos en familia a la casa del Señor. Nada más lindo que eso, para oír juntos la palabra del Señor, para alabar juntos al Señor, para ser sorprendidos por el Señor. Amados hermanos, mientras que hay familias que se van rumbo al infierno juntos, hay otras que están en busca de ir al cielo juntos. Alabado sea Dios. Note eso, esto es importante que se tenga en cuenta. Es cierto que en la época de Noé no entraron más familias que su propia familia, pero ese era un ejemplo maravilloso de lo que es entrar juntos al arca de salvación. Se perdieron todos, lastimosamente, pero se salvó su familia. Y lamentablemente hay algunos que no han entendido que esta es una capa fundamental para proteger a sus hijos, y muchos de ellos han perdido ese hábito especial de ir juntos a la casa del Señor. Modele también los valores, estos son los valores de Cristo, los valores cristianos con su propio comportamiento. La mejor enseñanza que usted puede dar a sus hijos es un comportamiento genuino. Y usted le pide a su hijo, por ejemplo, que mienta para cubrir una falta suya, o lo ve o escucha diciendo una mentira a usted, aunque usted le diga la verdad, o usted dice usa un lenguaje grosero cuando se enoja. Simplemente, aunque usted le enseñe que no sea grosero, si usted es un grosero, él seguirá más que sus palabras su modelo, su ejemplo malo en ese caso. Y esto es importante. Simplemente, lastimosamente, si no se hace eso, se estará modelando para él, para su hijo, su hija. Como ellos aprenden por imitación, llegará el momento que harán lo mismo. Entonces lo que debes hacer es enseñarle con ejemplo los valores de Cristo, para que puedan contrarrestar el accionar de esta agenda diabólica de este tiempo. Porque en la agenda diabólica, después de lo que entró lo que se llama la psicología humanista, empezó a decirse que se debe dejar que el niño desarrolle libremente su personalidad. Y con el cuento del libre desarrollo de la personalidad se hizo una apología a la rebeldía. Y hoy en día no es cuento de que está desarrollando su personalidad, sino que se están volviendo agresivos, rebeldes. Y lo he dicho una vez y otra vez, y lo repito una vez más: un niño que comienza en casa siendo un altanero, un grosero, haciendo vandalismo en la casa, si no se corrige a tiempo, será el futuro vándalo de la sociedad, el futuro vándalo del país. No importa si va al plantel, no importa si va a la universidad, seguirá haciendo lo mismo. Lo vemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hubo una sana corrección en sus casas. Entonces, mis amados hermanos, enseñarles con ejemplo los valores para que puedan contrarrestar el accionar de esta agenda de este tiempo. Con el cuento del libre desarrollo de la personalidad, están enseñándoles, muchos de ellos, a ser groseros e irreverentes a sus mismos padres. Están quitándoles, restándoles autoridad a los padres hoy en día. Pero, amados hermanos, yo sé que esto lo enseñan en este tiempo, en esta cultura, en este sistema, pero nosotros no podemos vivir ni depender de un sistema pagano, de una cultura demoníaca, de un tiempo peligroso, sino de lo que es solemne, de lo que es inmutable, de lo que es incambiable. Y los valores de Cristo no cambian. Los valores de Cristo no están a merced del cambio de cultura, de la nueva era, del nuevo tiempo. No, los valores siguen siendo firmes, inmutables, y son la verdadera solución para esta sociedad. Lamentablemente muchos pretenden presentarse como solución o presentar soluciones, y lo que están trayendo es más crisis. Segundo, supervise el consumo de los medios de sus hijos.
¿Usted quiere blindar a su casa? Hay gente que dice, no, con tal que mi niñito, mi preciosa, mi príncipe no salga de la casa, en la casita está protegido. Pero sí, hay peligros afuera, pero hay otro tipo de peligros adentro de la casa también. Y ustedes saben a qué me refiero. Los medios, por ejemplo, no cometa el error de entregarle celulares a sus niños pequeños. Hay hoy en día hasta niños influencers, y es a través de allí que les empiezan a dañar su corazón por lo que oyen, por lo que ven, por lo que les dicen. Empiezan a afectarles, amados. Si una persona adulta y madura le cuesta recibir el reproche, la crítica, una persona completamente inmadura que ni su cerebro está en pleno desarrollo y auge, no va a poder superar esas cosas. Y ni qué decir de la cantidad de inmundicia y de inmoralidad que hay allí. Yo he tenido que hablar con mucha gente que me dicen, mi caída comenzó en las redes sociales. Así literalmente. Ellos dicen, no, yo no empecé ni por páginas, ni con personas, ni buscando allá y acá. No, dice, fue simplemente en una red social. Ahí empezó todo. En una foto, en un video, en una imagen. Ahí empezó su caída. Y si eso le pasa a gente que se entiende que son adultos, imagínense un niño que está viviendo la etapa del despertar, de la curiosidad. Así que padres de familia, cuiden a sus pequeños, porque a través de estos aparatos tecnológicos reciben información nociva y aún instrucciones impartidas por esta agenda diabólica en un lenguaje directo y abierto que ellos reciben sin ningún tipo de filtro, y esto ejerce presión sobre ellos. Ahora en la asamblea hablaba con una maestra de niños de escuela dominical y hablábamos de eso, hablábamos de cómo en una época se advertía mucho. Yo también lo hice y escuché a muchos predicadores hacerlo. Se hablaba mucho de tengan cuidado de los mensajes subliminales, cuiden a sus hijos de la música con mensajes subliminales, tengan cuidado de las películas con mensajes indirectos, escondidos, subliminales. Pero hoy en día, ¿qué subliminal ni qué cuento? Hoy en día, lamentablemente, ¿sigue lo subliminal? Claro que sí, porque el diablo no ha cambiado de estrategia. Siguen las manipulaciones subliminales, pero claro que sí. Pero ahora el enemigo también ha avanzado mucho más. Y hoy en día hay cosas directas, descaradas en la letra de la música. Hay cosas directas y descaradas en los programas de televisión, en las series. Ellos reciben un lenguaje totalmente diabólico, sin ningún tipo de filtro, y lamentablemente esto ejerce presión sobre ellos. Además del celular, debemos tener en cuenta qué programas están viendo sus hijos en la televisión, qué películas o qué series ellos están viendo, porque es precisamente en la franja infantil donde hay mayor accionar de este sistema. Preste atención qué clase de música escuchan, a dónde acceden en sus redes sociales, qué juegos practican en la web. Lo he dicho varias veces, hemos tenido que orar por niños poseídos por un juego. Es que estaban jugando tal jueguito y llegaron a tal nivel y algo le empezó a pasar, y no era ni psiquiátrico ni psicológico, porque a veces puede ser también causa efectos físicos, efectos psicológicos, efectos psiquiátricos, pero era algo peor, era algo diabólico. Y se necesita padres que blinden sus casas. Y hay padres que dicen, no, mi niño, mi niña es juicioso, juicioso como ella, juicioso como el que hace, se la pasa ahí en el cuartito, de ahí no sale. Y usted ve qué hace en el cuartito. Ah, sí, eso sí, tiene acceso a Netflix, tiene redes sociales, tiene un celular de los más inteligentes, todo tiene allí. Amados hermanos, usted no debe ser ingenuo. Padres ingenuos son padres que abren la puerta a la maldición hasta en su propia casa. Pero padres sabios, padres despiertos, andan con los ojos bien abiertos ante los peligros que Satanás puede meter en su propio hogar. No crea usted que solo con echarle llave ya está segura o seguro. Hágalo, pero también debe tener en cuenta otros aspectos.
Hay muchas adolescentes y muchos adolescentes que a través de estas redes sociales son incitadas a lo que tiene que ver con el sexting o cambiar en textos de contenido sexual, fotografía de contenido sexual, y así luego los atrapan y luego los amenazan. He tenido que tratar casos así. De muchachas que empiezan dizque con el noviecito, que el muchachito que le escribió y no era ni noviecito, sino un abusador, un experto en abuso en ese sistema, usando las redes, usando los medios, y luego los manipula y luego los amenaza. Y los padres muchas veces no se dan cuenta de eso que está pasando. ¿Cuántos creen que este tipo de palabra es necesario en la iglesia hoy en día? Ustedes deben abrir los ojos ante la realidad, iglesia del Señor, porque los hijos de las tinieblas son sagaces, pero los hijos de luz deben ser sabios. No podemos dormirnos ante esta realidad. He tenido que oír las noticias más espantosas, ver los documentales más terribles de adolescentes que comenzaron disque enamorados por redes sociales y luego terminaron aquí en Colombia, para citarle algunos casos, quitándose la vida en un hotel en cierto lugar en el norte y en otros países. ¿Por qué? Porque no hay padres presentes. Y hay padres presentes pero ausentes emocionalmente también. Entonces es importante que se tenga en cuenta eso. Número 3, vamos a ahondar un poco más. Asegúrese de elegir los medios que se alineen con sus valores y creencias familiares. Es más, y esto digo amén a eso al autor, dice: llegó el tiempo en que las iglesias tengamos aplicaciones donde los muchachos puedan acceder e interactuar por medio de sus teléfonos y o tabletas inteligentes, y que sea el discurso bíblico, el discurso de la iglesia, el discurso de la palabra lo que reciban, y no la maldad que el sistema les está vendiendo. Pero lamentablemente hay algunos que ni siquiera usan bien lo tecnológico, y otros que están en el otro extremo, que se oponen al buen uso de lo tecnológico, porque ese es un asunto bien importante. Nosotros como iglesia no podemos estar dormidos en esta era digital, en esta era tecnológica, en esta era de las comunicaciones en que vivimos. Debemos aprender a hacer uso. Doy gloria a Dios porque hoy en día nos hablan hasta de evangelismo digital, y voy a procurar entrar a un seminario especial donde están capacitando en esa área para formarse, para hacer lo que se llaman iglesias virtuales, que es muy diferente a transmitir. Aquí transmitimos culto, pero eso no es iglesia virtual. La iglesia virtual es algo mucho más amplio, más profundo, para ayudar a grupos específicos con necesidades específicas. Pero amados hermanos, muchos cristianos se han hecho a un lado de esto, y lastimosamente, mientras que los padres, que obviamente por lógica razones pertenecen a otra generación, están desactualizados, los hijos cada vez más actualizados, pero más desfasados de la realidad, más actualizados, pero más perdidos de la realidad, más actualizados, pero con menores principios cristianos. Y ahí hay una gran responsabilidad de los padres. Número 4, esto va interconectado. Número 4, manténgase, padre, involucrado y comprometido. Yo he cambiado esa palabra involucrado por algo más profundo, que es la palabra comprometido. Comprometido en su educación y en su formación intelectual. Porque note, usted debe estar al tanto de que le están enseñando a sus niños. Por eso me encanta de esas madres que llegan a cada rato, me mandan a cada rato mensaje: pastor, mire que le enseñaron esto, mire que entraron estas nuevas cartillas, mire pastor que pasó esto en el colegio, mire lo que... Y están actualizadas, saben lo que está pasando allá y están buscando ayuda. Deben estar al tanto de qué le están enseñando a sus niños, qué material le están presentando, porque es imposible que en la escuela o en la institución educativa donde estén sus hijos les estén enseñando de una manera contraria a sus valores o a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y usted se quede de brazos cruzados. No, al contrario, usted está en el derecho de retirar a sus niños, si es el caso, cuando quieren violar y quieren irse por encima de sus principios, de su ética, de sus valores cristianos.
Se requieren padres valientes en esta generación. Y un valiente no es el que da puños y el que golpea a otro. Un valiente es el que es capaz de pararse firme en sus principios y hacer defender sus bases y sus principios morales. Vaya donde tenga que ir, hable con el rector, con el director, con el profesor, pero padre, no se quede callado. Como dicen por ahí, denuncie. No podemos quedarnos callados ante eso. Y me alegra cuando oigo testimonios de padres que dicen: mire pastor, mire que a mi hija le iban a hacer esto, pero yo mismo fuimos los dos y quisimos. Es decir, ustedes tienen que estar despiertos ante esa realidad, porque el enemigo odia a sus hijos. Solo Dios los ama. Usted los ama y necesitan blindarlos. Noten eso. Hay derechos hoy en día. Hay derechos legales, hay derechos morales, hay derechos de toda índole a favor de padres que quieren cuidar a sus hijos. Y note esto. Así que, lamentablemente, muchos padres no conocen esto, y es que la educación es diferente a la escolarización. Educar es algo que no le corresponde ni al profe, ni a la universidad, ni al colegio, ni a la escuelita pública o privada. No. La educación, bíblicamente hablando, le corresponde a papá y a mamá. Pero hay padres que le han entregado la educación de sus hijos a quien sabe quién, y es su responsabilidad educarlos. ¿Sabe lo que hacen allá? Hay gente que dice: no, gloria a Dios, ya mi hijo está educado. No, educado, ¿por qué me dice educado? No, porque ya tiene el título, ya es doctor. No, eso no es educado, eso es escolarizado, pero no educado. Porque conozco abogados y doctores y profesionales terriblemente mal educados. Entonces, la educación no tiene que ver con los títulos que tenga colgados en la pared. La educación es profunda. La educación viene de valores y principios, y no valores distorsionados, sino los valores de Cristo en su palabra. Ahora noten esto, queridos padres. Ustedes son responsables de la educación de sus hijos. Por eso es necesario que los padres posean conocimiento. Como ya lo dijimos en uno de los mensajes anteriores, una de las debilidades de los padres es que muchos padres han perdido el valor por aprender, por conocer lo que Dios dice sobre las diferentes situaciones de la vida. Pero de no ser así, puede apoyarse con personas que sí lo tengan y así desarrollar la labor educativa correcta de sus hijos, pero no entregue esa responsabilidad a gente atea, a gente que odia el evangelio, que odia la palabra, que es contrario a los valores de Cristo. Al contrario, rinda sus hijos a los pies del divino maestro, pero esto lo hace cuando usted aprende los principios y se los enseña también a ellos. ¿Habrá alguien que diga aleluya? Número 5, fomente. Esto es clave en la educación y doy gloria a Dios por eso, porque lo recibí de mi casa, lo recibí de mi padre. Cuando él me decía mucho esas palabras, él siempre hasta ahora, y es algo que a mí me fascina, casi semanalmente me está regalando nuevos libros, siempre, y por eso mi biblioteca crece cada día. Pero me encanta que aunque él no estuvo por allá, era un claustro universitario y algo alto el nivel, pero él siempre tenía unas palabras que al principio, cuando yo recién estaba aprendiendo, no sabía, pero después me di cuenta que son hasta bíblicas. Cuando él decía: mire, léalo y luego, número 1, retenga lo bueno. Con eso me estaba diciendo: rechace lo que está mal. Y número 2, compárelo y analícelo a la luz de la Biblia. Es decir, compárelo, si es concuerda o no concuerda con la Biblia. Y obviamente ese principio es el 5º principio: fomente el pensamiento crítico en sus hijos. ¿Y cuándo se desarrolla eso? Se desarrolla desde que uno es pequeñito. Si usted tiene un niño preguntón, una niña preguntona, no se enoje, dele gracias a Dios, porque es una niña que está expuesta o dispuesta para desarrollar pensamiento crítico. Una persona que no traga entero, que indaga, que pregunta.
Yo doy gracias a Dios porque en nuestros altares familiares y hasta por ahí hay un cassette por ahí que quedó grabado con eso, y yo a veces me río, pero me conmuevo y lloro y luego me alegro escuchando eso, porque estábamos cantando coros al Señor en medio del altar familiar, y yo no sé de dónde, cosas de niño, me salieron un poco de preguntas del coro ese que estábamos cantando. Interrumpí a mi papá para que se calle un rato y me diga qué quiere decir lo que él estaba diciendo ahí en el coro. Y él amorosamente silenciaba y me explicaba y luego seguía cantando. Nunca me dijo, ay, calle, deje cantar. No, nunca. Siempre con amor me respondió. Yo a veces hasta 4 veces en el mismo coro. Coros sencillos, cosas aparentemente sencillas, pero desarrollaron pensamiento crítico, analítico. Cosas como por ejemplo ese coro bien hermoso que dice, uno de ellos me acuerdo mucho, que es ese coro que dice: por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. ¿Sí lo han oído alguna vez? ¿Lo pueden cantar? ¿Cómo dice? Las aves. Y estaban así cantando, y por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo. Y yo, papi, ¿y por qué las aves no cantan por la noche? Y papi, ¿y cuáles son las que cantan por el día? Y empezaba con una cantidad de preguntas. Y mi papá a veces se quedaba como siempre. Ustedes saben que las preguntas más dicen, yo le voy a ser sincero, a mí me hacen preguntas teológicas, me hacen preguntas hasta raras por ahí de todo tipo, algunos me mandan hasta listados de preguntas, 2, 3 preguntas. Pastor, cuando tenga tiempo, pastor, aquí le hice una preguntita que aquí en Apocalipsis, que en Ezequiel, y me hacen un poco de preguntas de teología y todo. Pero las preguntas que más me han puesto a pensar para poderlas responder son las preguntas cuando me envía un niño menor de 10 años, de 11 años, niños pequeños. Esas me ponen a sufrir para responderlas, porque me hacen unas preguntas. A veces un niño por ahí de Ipiales, muy lindo, muy querido, que siempre escucha las prédicas, y él a veces me dice: pastor, yo lo escuché. Y ese niño me sabe mandar algunas preguntas por ahí que me ponen a pensar. Y hay muchos niños que son así, en su ternura, en su inocencia, en su forma de plantear las preguntas. Pero hermanos, yo le digo a mi esposa, si yo se lo respondiera a pastores, a teólogos, pues se lo respondería en tal nivel. Pero ahora, ¿cómo hago para explicarle esto para que él también? Porque la idea es que él no se quede sin saber qué fue lo que dije, sino que él entienda. Y cuesta más responderle, pero hay que hacerlo. Cuando usted ve niños así, anime a sus hijos a pensar críticamente. Ahora, no confunda ser un criticón con pensamiento crítico, que eso es muy diferente, ¿no? No es que usted ande crítico, no es criticón, es pensamiento crítico. Pensamiento crítico es analítico. Pregunte, indague. Yo siempre estaba indagando, pero ¿por qué aquí? Pero no, es que aquí dice, ¿y por qué esto dice? ¿Y por qué? Y cuando fui a la Biblia, a mí me emocionó mucho ese pasaje, cuando Jesús, de 12 años, siendo Dios manifestado en carne, pero también perfectamente humano, de 12 años estaba en el lugar específico, en el templo, preguntando y haciendo preguntas. Un ejemplo perfecto de cómo debe ser un niño sano. Un niño que aprende a preguntar, a indagar, a analizar. No podemos permitir que lo único inteligente de nuestros hijos sea su celular. ¿Cierto que sí? Celulares inteligentes. ¿E hijos? Wow. Hay unos libros por ahí que tienen hasta títulos fuertísimos, pero hay uno de Agustín Laje que se lo recomiendo, ojalá lo pueda leer, que se llama Generación, y la palabra que sigue es fuerte. Pero no solo critica tanto sino a los mismos padres. Es un análisis completo de una generación embrutecida realmente. Entonces, noten este asunto. Ellos deben aprender no solo a tener un pensamiento crítico, sino a hacer preguntas, a evaluar la información por sí mismos. ¿Saben por qué razón la mayoría de ideólogos del mal se enfocan en los pequeños y se enfocan en los adolescentes y en los jóvenes? Porque están en una etapa abierta, y como no les han desarrollado pensamiento crítico, entonces ellos, por medio del modelo de educación pagana, ellos están acostumbrados a regurgitar, pero no están acostumbrados
a analizar. Es decir, están acostumbrados solo a tragar entero, tragar entero, tragar entero. Pero cuando se encuentran con alguien que tiene ese pensamiento crítico, hermano, puede decirlo el doctor que sea, puede decirlo el filósofo que sea, puede hablarlo el político que sea, pero el que ha aprendido esto dice, a ver, vamos a ver si lo que tú dices concuerda con la Biblia. Porque estos tipos son tan descarados que usan hasta la Biblia. Yo no sé, yo en estos días les compartí por ahí un análisis muy interesante de una frase terrible que utiliza el actual presidente, supuestamente mencionando la Biblia, pero que cuando uno, yo como teólogo o usted como analista bíblico, sabemos que el hombre no sabe ni dónde está parado, pero está utilizando la Biblia para manipular a otros. Y sabe que manipule a los indoctos es normal, pero que manipule a los cristianos, eso significa que hay ignorancia en la cristiandad. ¿Y quiénes son responsables? No diga usted que los pastores, primero los padres de familia. Recuerden, el blindaje es Dios, los padres de familia y la iglesia. Somos la ayuda para ustedes, pero ustedes son los principales responsables sobre lo que sus hijos saben o no saben, a la luz de la palabra de Dios. Ellos deben aprender a evaluar la información por sí mismos. Pueden tener discusiones al respecto alrededor de la mesa. Ahora, una discusión no es una pelea. No, muchos piensan que discusión es pelear. No, una discusión es un diálogo con altura, donde usted pueda preguntar, indagar, usted pueda contrarrestar, analizar. Y ahora vamos a ver al final de este mensaje algo que les va a servir para este asunto, para que aprendan sus hijos a estar despiertos y alerta ante cualquier incursión de los medios. Si hay gente que debe estar bien informada, son los hijos de Dios. Si hay gente que debe, incluso yo estoy en estos días preparando por ahí material y ya he enseñado algunos cursos por ahí sobre lo que es analizar la escatología, profecía bíblica, pero basado en la realidad actual, en lo que está pasando, en las diferentes cosas que ocurren en las diferentes esferas de la vida y de los escenarios de la vida. ¿Para qué? Para que nosotros todo, hasta las noticias, las analicemos a la luz de las Escrituras. Y cuando usted hace eso, amados hermanos, a usted no le meten los dedos a la boca. Cuando usted hace eso, a usted no le meten gato por liebre. Cuando usted hace eso, a usted no lo manipulan, a usted no lo engaña. Usted es alguien que tiene bases sólidas en la verdad irrefutable, absoluta, inmutable de la palabra de Dios. Pero debe aprender a enseñarle esto a sus hijos para que estén alerta ante esto. Los hijos y los hijos de Dios deben ser los más inteligentes y sagaces en la tierra, mansos como palomas, pero sagaces como las serpientes. Marcos 10:16. Deben ser los hijos de Dios. No puede ser que los hijos de los no creyentes tengan tan claras sus ideas retorcidas y los hijos de los creyentes no sepan nada de la palabra de Dios. Lamentablemente muchos han fallado en eso y por eso las familias están desprotegidas. Número 6, les dije que eran 7. Número 6, fomente relaciones familiares sólidas. Digan, sólidas, firmes. Hablábamos en estos días con algunos ministros y esposas de ministros, entre ellos hay psicólogos y hay personas que tienen alguna área de conocimiento y de experiencia en alguna área. Y estábamos hablando sobre ciertos tópicos muy interesantes, y uno de ellos es que cuando uno hace, por lo menos en el caso de los que hacemos algún tipo de consejería, de acercamiento hacia ciertas personas que tienen traumas o que tienen ciertos tipos de problemas en su autoestima o hasta en su identidad sexual, la mayoría de ellos, por no decir todos, vienen de lo que se llaman familias débiles, disfuncionales. Alguna vez mi esposa nos predicaba sobre esto, de las familias disfuncionales, de familias que no están bien constituidas o que fueron unos hogares terribles, donde había violencia, donde había abuso, donde había maltrato de todo tipo. Y obviamente esto debilita a las personas, los desprotege y Satanás se aprovecha, abusa de esas personas. Pero cuando una familia, cuando se crea ese modelo de familias sólidas, amados hermanos, ustedes no saben el daño
que se les hace a los hijos de hogares separados. Yo he tenido la oportunidad de hablar con hombres y mujeres adultos, que lloran, que se quebrantan profundamente cuando se acuerdan de los abusos, de la ausencia del papá, de la ausencia de la mamá. Eso les afecta a ellos profundamente. Por eso es que el evangelio completo, integral, es tan poderoso y sanador, que puede ayudar hasta estas personas. Puede que tu papá no esté, puede que tu mamá no esté, pero si tú te metes de lleno en los principios y los valores de Cristo, se aplica la palabra que dice: aunque mi padre y mi madre me declaren, Jehová con todo me recogerá. Él es padre de huérfanos y defensor de viuda. En otras palabras, Dios tiene poder para sanar la familia. Familias heridas, porque no son familias sólidas, pero son los padres cristianos los que deberían ser un ejemplo para las familias mundanas, para la familia del mundo. Deberíamos nosotros ser el referente para ellos. Pero si los mundanos ven que tu casa parece un lugar de perros y gatos, y el otro día pasaba por ahí por Villaflor y miré que hay unos gatos muy hermosos con unos perros juntitos y no pelean. Perros grandes y unos gatos, y ahí son muy buenos amigos. Pero a veces hay cristianos que hacen quedar mal el evangelio. ¿Cierto que sí? Claro que obviamente, como lo hemos dicho los predicadores, eso no pasa aquí, gracias a Dios. Eso pasa por allá en los United, pero no aquí. Anhelamos que tú seas una luz. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que debemos ser sal de ¿qué? Sal de la tierra. ¿Y luz de qué? Luz del mundo. Hay un escenario que se llama tierra, hay un escenario que se llama mundo, y nosotros debemos ser sal y luz en ese mundo, en ese escenario. Pero para eso las relaciones familiares sólidas deben construirse. Estas ayudarán a sus hijos a construir una base de amor, de confianza, de apoyo, que los ayude a resistir las influencias negativas y demoníacas del mundo secularizado. Cuando un hijo, una hija no aprendió a ver el modelo bíblico de familia, viene cualquiera con un cuento raro de que no importa la familia. Eso de la familia tradicional es algo viejo, sacado de un libro viejo llamado Biblia. Esa no es la actualidad, dicen ellos. La manera de la familia de hoy en día es hombre y hombre, mujer y mujer, perro y humano, máquina y humano, no importa, muñeca y humano, así sea de trapo, no importa, y humano, eso es lo de menos, dicen ellos. Hasta con animales. Y dicen, amor es amor. Pero amado hermano, eso de que amor es amor, no me están hablando del amor de Cristo, del amor de Dios, del amor verdadero. Y por eso hoy en día es que se habla de incesto, se habla de una cantidad de cosas horripilantes, porque muchos de ellos fueron criados en hogares donde no tenían una noción clara de lo que es el valor de una mamá, el valor de una esposa, el valor de un hermano, el valor de un hijo, el valor de la familia según Dios, del pacto, de todas las instituciones relacionadas con el matrimonio. Y claro, cuando una persona crece bajo ese modelo, crece desprotegida. Y viene cualquiera y dice, no, pero mire que yo he hablado con algunas personas, dice, yo he visto que algunos son sinceros y otros no sé si sean tan sinceros. Pero algunos dicen, aún ellos fingen estar felices. Son hombres con hombres y mujeres con mujeres y fingen felicidad, pero todavía tienen vacíos, porque hay vacíos que no se van a llenar de esa manera. Primero, que les falta a Dios, y segundo, que no están con el complemento bíblico, moral, normal, correcto. Lo que una mujer puede dar, un hombre no lo puede dar, y lo que un hombre puede dar, una mujer no lo puede dar. Son complementos especiales que vienen de diseño divino, y que lastimosamente el hombre en sus vacíos trata de buscar llenarlo de todas maneras, y así no funciona. Pero lo que sí funciona y lo que seguirá funcionando, aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, es lo que ya Dios dijo que sí funcionaría, y es sus principios y su palabra. Aleluya. Y número 7, esta es una clave poderosa, padres.
Madres, abuelos, abuelas, ore por sus hijos e impóngale las manos. Pero ¿cómo deben ser sus manos? Llenas de ira, de rencor, de maldicia, de maldad, de robo, de fraude, o manos santas, puras, sin ira ni contienda. Usted, papá, mamá, es responsable de cómo usa sus manos. ¿Para qué las usa? Para que cuando sus manos sean puestas sobre sus hijas, sus hijos, su bebé, su niño. Amados, yo quiero que piensen esto. Si uno cuando siente un amor muy grande hacia alguien, en estos días alguien me llamó con una situación muy dura y yo le hablaba de la diferencia entre la compasión y la fe, y para el caso de ella yo le decía, para que tú veas el milagro allí, no basta con compasión, tú tienes que tener fe. Porque la compasión no es la llave de los milagros. Porque lógico, cuando amamos a alguien y lo vemos herido, cuando por ejemplo en los días que he visto a mi madre afectada, a uno le da compasión, y esa es normal, es buena, está bien, pero le duele. Pero si voy a orar solo basado en pobrecita, ay, veis que le duele, no voy a ver el milagro. Tiene que activarse otra llave que se llama fe. Esa es la que abre la llave de los milagros. Yo he tenido la oportunidad de orar por enfermos de diferentes circunstancias, y cuando los he visto y se me viene el sentimiento de compasión, me duele, pero al mismo tiempo digo, no basta con eso, necesito cambiar al modo fe. Y en fe humanamente no se puede, pero yo creo y confieso por la fe que sí se puede, y veo el milagro porque uso la llave correcta. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando una mamá o un padre que ama a su hijo pone sus manos sobre su hijo, debe tener bien en cuenta este factor, y es que usted no puede ir poniendo sus manos si sus manos no están santificadas delante de Dios. Un montón de padres orando dizque por los hijos, y con un montón de problemas morales, sexuales, emocionales y cosas raras. Usted primero purifique sus manos. Y no solo las purifique lavándolas bien, hágalo también. Báñese las manos, está bien, pero necesita algo más que eso. Necesita la sangre de Cristo. Necesita apartar sus manos de lo malo. ¿Para qué? ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque como usted ama a su hija, ama a su hijo, usted como papá o mamá no quiere nada malo. Hay padres que siempre han dicho eso: yo no tolero que pase nada con mi hijo. Porque hay amor, hay compasión de padre. Pero lastimosamente cuando no entienden eso, ellos mal usan esa mano que le pegó a la mamá, esa mano que empujó al otro, esa mano que golpeó, esa mano que hirió, esa mano adúltera, esa mano fornicaria, esa mano inmoral, y luego se la ponen encima de la niña y del niño que lo ama. Usted no sabe el daño, la maldición que le está pasando ahí. Usted necesita aprender a purificar sus manos, purificar vuestras manos y vuestros corazones. Queridos padres, la oración es una herramienta poderosa para proteger a sus hijos y ayudarlos a permanecer en el Señor. Ore por su bienestar, ore por el crecimiento espiritual de sus hijos, cúbralos con la sangre poderosa de Jesucristo. Pídale a Dios que asigne ángeles para que los protejan, los defienda, echen fuera y hagan correr a los demonios. Use el nombre de Jesús cuando ore por los hijos. Tome autoridad en el nombre del Señor. Según el Salmo 34:7 y Hebreos 1:14, los ángeles fueron creados para hacer guerra y para ministrar a favor de los que heredan la salvación. Pero hay padres que no conocen ni el nombre. Yo el otro día hablaba un poco sobre eso, de lo que tiene que ver con la intervención de los ángeles a favor de los hijos de Dios. Nosotros debemos aprender a usar todas las herramientas para el beneficio de ellos. Y termino con esto. Estos son pasos sencillos para ayudar a sus hijos a defenderse de una agenda secularista, es decir, que quiere sacar a Dios y a la vez criarlos para que sean creyentes fieles y fuertes en el camino de Dios, que sean una generación de guerreros, no unos debiluchos, no unos hombres, unos adolescentes, unos niños débiles en la fe, predispuestos al ateísmo, predispuestos a las cosas malas, no, sino al contrario,
necesario una generación de muchachos guerreros, una generación, un remanente con identidad del cielo, con identidad del reino, con identidad de Dios. No que cualquier loco venga y les trastorne la cabeza, sino que digan: yo aprendí esto en mi casa, mi papá y mi mamá son un ejemplo de fe, esto funciona. Puede que usted, profesora, diga que no, puede que usted, fulano, diga que no, pero esto funciona. Alguien aplauda el nombre del Señor. Queridos padres, se necesita que se levanten padres y madres como hombres de Dios, como mujeres de Dios, no arrastrados por la cultura pagana, sino contracultura, y que puedan levantar como somos hijos, hablando espiritualmente, lógicamente, del león de la tribu de Judá. Usted también pueda rugir cual león, para que sepa que hayan leones en la casa, leonas en la casa, y no un montón de gatitas asustadas y gatitos tímidos, no, sino leones y leonas que dicen: yo levanto mi voz a favor de mi casa. Declare con autoridad que tiene poder Dios sobre su territorio, y no el diablo ni las tinieblas, sino Dios. Él ha puesto a los padres por cabeza y sacerdotes del hogar, y a las madres como guías espirituales de los hijos en la familia. El papel de un verdadero padre cristiano con sus hijos debe ser multifacético, para que de acuerdo a los factores que se le presenten o las diferencias de personalidades que tengan sus hijos, puedan tener la respuesta a la necesidad de ellos. Estos padres no viven de los antecedentes culturales, sino de la supracultura que viene del cielo. Porque hay algunos que también no entienden esto. Dicen: yo corrijo así porque así me corregían a mí mi papá. ¿Y cómo te corregía? Me amarraba y me daba juguete hasta que veía sangre. No, esa no es la manera bíblica. Tampoco estamos diciendo que no haya castigo físico en algún momento, pero debe ser basado en la misericordia, en el amor y en la dirección de Dios. Pero hay algunos que dicen así: no, es que así fue como me dieron a mí, así que... Y así no es. Lastimosamente hay muchos que, aunque son cristianos de nombre, son paganos en sus ideas todavía, y eso les va a afectar. Estos padres los hijos de Dios no van a vivir basados en eso. Estaba hablando con alguien en estos días que decía las formas como castigan en ciertas zonas, ciertas culturas ancestrales. Por eso ese mensaje diabólico de el respeto a la cultura. Amados, los hijos de Dios no vamos a maltratar ninguna cultura, pero no podemos respetar es decir, no podemos aceptar lo que vengan de culturas paganas. Porque hay algunos con el cuento del respeto te quieren obligar a aceptar cosas paganas. No, es que respétame, sí, yo te respetaré, pero yo no voy a aceptar eso tuyo. Porque es que ellos que hoy en día con ese cuento de no hablen de eso, porque es que eso hay que respetar, sí, pero no puedo yo, oiga bien, no puedo por tratar de respetar al hombre y respetar a Dios. Yo prefiero que el hombre, aunque no lo quiera irrespetar, pero prefiero que el hombre se siente irrespetado y no que Dios se siente irrespetado. Porque el hombre está abusando de su irrespeto a Dios y su palabra. Y muchos cristianos dicen que con el cuento de que no les irrespetemos, amados, sí, no estoy diciéndole vaya y trate mal a la gente, no, lo que le estoy diciendo es que usted no permita, no tolera que se le pasen por encima de los principios de la palabra de Dios. Y ya que el tiempo ha terminado, solamente quiero que piensen en esto. Estos padres bíblicos viven bajo el modelo de Dios. Hagan esto y les aseguro que la gracia del Dios del cielo estará sobre sus hogares. Las mujeres, queridas mujeres, juegan un papel importante porque son el corazón del hogar. Por lo tanto, deben saber que hace una verdadera madre cristiana para ser una buena influencia y una gran bendición para sus hijos. Solo les menciono unas ideas que están concordantes con los otros para las madres que están aquí. Ustedes deben también ser guía para ellos. Número 1, enseñándoles valores cristianos, como ya me los ha dicho, con ejemplo. Número 2, modelándoles virtudes, la bondad, la compasión, la humildad con sus hijos principalmente. Número 3, no sea quejumbrosa. La mujer cristiana es valiente, es fuerte, es sufrida
Y así la deben ver sus hijos. Una de las cosas que hace que un hijo pierda admiración es cuando ve a una madre todo el tiempo quejándose, o un padre quejumbroso. Pero cuando uno aprende a ver un padre agradecido, una madre agradecida, usted no sabe la admiración que despierta, porque uno dice, hombre, con lo que está viviendo y alaba a Dios, es digno de ser admirado. Escuche a sus hijos, no solo para conocer sus problemas, sus estados de ánimo, sus desamores, sino para brindarles consuelo, apoyo, alentarlos para que alcancen sus metas, para que cumplan sus sueños. Literalmente es un llamado a profetizar sobre ellos. Ore por sus hijos en todas las áreas de su vida que necesitan atención. Así que, y esta es una clave, no, que el niño está muy chiquito, póngale cuidado a esto. Así que ore aún por su futura pareja. Porque está niño todavía, sí, pero ore por la que va a ser la verdadera esposa algún día de ese hombre, el verdadero esposo. Ore aún por su futura pareja para que sea una verdadera ayuda idónea. Debe ser parte del equipo de disciplina y guianza. Entendemos que la crianza y el apoyo son importantes, pero una madre cristiana tiene la responsabilidad de disciplinar y guiar a sus hijos. Quiero que se ponga de pie, porque hay mucho más que decir, pero creo que voy a dejar hasta acá, y en la próxima sesión, porque veo que es necesario, porque lo que falta todavía es muy relevante, estaremos compartiendo algo más. Pero quiero que allí donde están madres y padres, abuelos y abuelas, van a orar por sus generaciones. Hijos van a orar por sus padres. Ustedes no saben las batallas que ellos tienen. Si tú tienes una madre, la edad que ella tenga, joven, una mujer anciana, una mujer de mediana edad, la edad que ella tenga, valórala, respétala, llámala, dale palabras de ánimo. Si tienes su esposo, tu esposa, yo sé que todos cometemos errores. A ver, aquí no hay ningún perfecto. El único perfecto se llama Jesucristo aquí. Pero el resto todos fallamos. Pero queridos, qué bueno que ustedes puedan decirle al Señor: Señor, ayúdame a corregir tantos errores. Si yo hubiera aprendido estas cosas, dirá alguien por allá antes. Pero aún en la edad que tengas, si tienes nietos, aprovecha para hacer bendición para ellos también. Y si tus hijos ya están casados o casadas, no dejas de ser una buena influencia para ellos. Tú no sabes la bendición que está en ellos. Ya estoy casado, pero no saben la bendición que siguen siendo mis padres para mí. Usted puede ser una bendición para ellos también. Así que ore. Si no tiene a su hija aquí, póngala en su corazón y dígale: Señor, su hijo, donde esté, si es soltero o es casado, bendiga la vida de sus familiares. Dios y Padre, hoy estamos compartiendo, y en este tiempo hemos venido compartiendo una serie de enseñanzas directamente enfocadas para la familia, para levantar familias rodeadas, cercadas por tu gloria, por tus principios, por tu poder, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Estamos orando por cada hogar, por cada matrimonio, por cada madre, por cada padre, aquellas madres, Señor, que por diferentes situaciones, Señor, están criando sus hijos solas, aquellos padres que por diferentes situaciones están criando a sus hijos solos, Señor, pero también aquellas esposas, aquellos esposos, aquellos tíos, aquellos familiares, aquellos abuelos que pueden también ser influencia, aquellos padres, Señor, aquellos hermanos mayores. Todos podamos ser partícipes de ese blindaje de las casas, de ese blindaje de la familia. Necesitamos familias blindadas, porque el ataque de las tinieblas viene como lluvias torrenciales, viene como ríos impetuosos, viene como huracanes, como vientos terribles. Pero necesitamos familias que están sembradas y fundadas en la roca, que es Cristo el Señor. Aquí en esta iglesia yo declaro que hay familias fundadas en la roca, que es Cristo el Señor. Y si alguien cree eso, alabe a Dios y diga: mi familia está fundada sobre la roca, que es Cristo el Señor. Y si está fundada sobre la roca, amados hermanos, no habrá nada que pueda derribar tu casa, nada que pueda derribar tu familia. Levántate en el nombre poderoso de Jesús y dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria en este día. Alabo y exalto el nombre del Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo.